Hola familia, buenos días para todos. Bueno, iniciamos hoy nuestro devocional financiero. Vamos a hablar un poco hoy, yo diría pausadamente y profundamente sobre una ley, más bien sobre el origen de cómo nace una ley o un principio llamado la siembra y la cosecha, pero el objetivo es estudiar cómo nació esto, para qué nació y cómo Dios nos provee a nosotros, sus hijos, creados por Él, a través de este principio. Le voy a pedir, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Tenga allí su Biblia. Si usted tiene dónde anotar, anótelo porque la verdad hay bastante cosas interesantes para, para anotar. Permítame un segundito, trato de poner aquí esto, es que me está quedando un poquito incómodo. Ok, Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a leerlo. Alguien que voluntariamente quiera leer. Buenos días, líder. Yo leo. Génesis Ligia 1, Natalia. capítulo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da frutos, cuya semilla está en él según el género, y vio Dios que era bueno. Amén. Oh, amén. Bueno, muy bien familia, vamos despacio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está el proceso de la creación. Dios está creando. Para ponerles en contexto, yo tengo una teoría. Cuando digo yo tengo una teoría, pues es porque yo me uno a una corriente eh, de los que dicen que Génesis 1, de los estudiosos, ¿no?, de la Biblia, que dicen que Génesis 1 expresa cómo fue la creación en términos espirituales y que Génesis 2 habla de cómo esos términos espirituales luego se materializaron. Entonces, Génesis 1, la creación, y Génesis 2, la formación. Es por eso que encontramos que Génesis 1:27 dice que los creó, varón y hembra los creó, pero encontramos luego que en Génesis 2:7 dice, y formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, este pasaje que les acabo de comentar nos muestra, ¿no?, que primero hay un proceso de que las cosas son creadas en la presencia de Dios y luego, pasado un tiempo, son formadas, es decir, son materializadas. Muy bien, en el proceso de formación o en el proceso, sí, de creación de lo que existe, Dios nos dice aquí, la palabra de Dios en el versículo 11, que Dios decide en este proceso tomar una decisión. La decisión de que de la tierra brote el sustento para el ser humano. Entonces, en este tercer día, si no estoy mal, de creación, Dios da una orden de que la tierra produzca hierba y que produzca árboles. Pero eso sería muy simple decirlo de esa manera.
Por eso le invito más bien que escudriñemos en cada palabra, en cada frase, para que descubramos los principios ocultos aquí, que tal vez son 7 o un poco más, y que veamos la intención de Dios al pronunciar estas palabras. Vamos a lo primero. Ligia nos leía, versículo 11. Y después dijo Dios, produzca. Aquí encontramos entonces que Dios da la orden a la tierra, es decir, Dios establece con una orden o con su palabra, establece o le da la orden a la tierra que haga algo. Y aquí viene lo primero que debemos nosotros comprender. Dios puede darle orden a una persona, a los animales, a la misma creación, que hagan algo. Por ejemplo, Dios le dio orden a una viuda llamada la viuda de Sarepta para que alimentara a Elías. Dios le dio orden a unos cuervos, entiéndase animales, para que alimentaran a Elías también. Jesús, cuando había aquella famosa tormenta en el mar de Galilea, le da orden al viento y a las aguas que se calme. Todo lo que está creado obedece a órdenes que Dios da por su palabra. Entonces es lo primero que conocemos o que entendemos en el versículo 11. Dijo Dios, produzca la tierra. Así que siempre las cosas iniciarán por una orden de Dios o por una palabra de Dios. Hace un momento orábamos por el papá de Rocío. ¿Qué necesitamos en este asunto? Que Dios dé la orden a cada célula cancerígena que desaparezca. Dé la orden para que cada célula sea eliminada. Porque así las cosas son hechas. Entonces aquí encontramos a Dios dándole una orden a la tierra, estableciéndole un parámetro. Casi como si Dios dijera a la tierra, a partir de ahora vas a producir hierba verde, hierba que da semilla, y vas a producir árboles frutales que den fruto y que tengan semilla. Eso es lo que hace Dios. ¿Y qué tiene que hacer la tierra? Obedecer a la palabra de Dios. Vamos a ver qué más encontramos aquí. Quiero volver a leer. ¿Qué tiene que hacer la tierra? Producir hierba verde y mire lo que recalca, hierba que dé semilla. Luego dice, árbol de fruto que dé fruto según su género y su semilla esté en él. Aquí hay otro proceso interesante y es el siguiente. Dios decide que el proceso de siembra y cosecha y fruto y semilla se perpetúe. ¿Por qué? Porque dice, brote o produzca árbol de fruto, es decir, árbol frutal, que dé fruto
Pongamos que este pan sea un fruto, esta manita que tengo aquí sea un fruto. Entonces, el árbol da el fruto, entiéndase, pongamos mango, árbol de fruto, que dé fruto según su género, dice aquí, y que su semilla esté en él. Entonces, este fruto tiene por dentro una semilla. Pongamos que esta sea la semilla. ¿Qué pasa con el fruto? Usted y yo lo comemos, el fruto, y nos saciamos. Pero la semilla, ¿para qué sirve? Para sembrarla y vuelva a salir otro árbol que vuelva a dar fruto, que sacie a muchos y que esa semilla se pueda volver a sembrar para que haya otro árbol que dé fruto, que dé semilla, que se siembre, que salga el árbol y de tal manera que esto se perpetúe. Vamos a, voy a aquí apagar algunos micrófonos. Muy bien. Entonces, ojo familia, porque esto de la siembra y la cosecha tiene un propósito. Y aquí lo estamos viendo cuando Dios lo establece. Dentro de ese proceso de sembrar y cosechar, cada vez que cosechamos, esa cosecha trae consigo el fruto de una nueva siembra para que volvamos a cosechar, deleitarnos con el fruto y la siembra otra vez y el fruto y la siembra y eso se perpetúa. ¿Cuándo terminará? Mire, este proceso solo termina cuando se acabe la tierra y eso lo vamos a ver al final. Por eso les decía al inicio, vamos a ver esto de la ley de la siembra y la cosecha desde otro aspecto. Vamos a verlo hoy de manera profunda y pausada. Por eso estamos en Génesis 1, 11 y 12 y de ahí no vamos a salir porque tenemos que analizar cada detalle. Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí. Él dice, Dios, en el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla. Escuche esto. Árbol de fruto que dé fruto. Frutal que tenga fruta según su género. Muy bien. Dice aquí que su semilla esté en él, según su género. Eso es lo tercero que quiero resaltar aquí. Si sembré una semilla, entiéndase que esta era la semilla, de mango, ¿qué me tendrá que producir? ¿Qué árbol tendrá que salir? Obviamente un árbol de mango. ¿Y qué fruto tendrá que dar? Según su género, mango, mango. Y este es otro punto de esta ley que Dios, o de esta orden que Dios le está dando a la tierra. Tú tienes que producir según el género, según el género. Si aquel sembró aguacates, ok, los árboles van a producir aguacate. Es que es según el género. Más adelante, el otro versículo, cuando habla de la hierba, dice según su naturaleza. Pero esto es un gran principio. Siempre se tendrá que cosechar de acuerdo a la semilla que se sembró. Si es de aguacate, si es de mango, estoy hablando de árboles frutales, que es lo que dice aquí. Entonces, tiene que ser según el género que ese árbol va a tener que dar sus frutos. Por poner un ejemplo, que esto lo vamos a ver la próxima semana, pero por allá nos dice el proverbio,
Si se siembra justicia, se recoge justicia. O nos dice Oseas 8:7, sembraron viento y recogieron un torbellino. Es un torbellino, un viento que viene girando sobre su propio eje. Pero de eso lo vamos a detallar la próxima semana. Muy bien, otro aspecto importante. Dios le da la orden a la tierra que produzca dos cosas: hierba verde y que produzca árboles frutales. El original, la idea original es que la hierba verde sirva para alimentar los animales que más adelante serían creados y los árboles para alimentar al hombre. Eso está clarito. Si no, miremos por allá es más, miremos. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Mire lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Para qué estaba entonces Dios haciendo hierba verde y árboles frutales? Seguramente para alimentar a los animales que iban a estar sobre la tierra y al ser humano que iba a estar sobre la tierra. Dos cosas nomás, hierba y árboles. Otro punto, yo diría el punto clave de esto, y el punto clave de esta ley es la semilla. Pues esta se siembra, estoy leyendo lo que yo mismo escribí, pues la semilla es la que se siembra y es la que garantiza la continuidad de la provisión. Por eso en Génesis 2:15, que ya me adelanté, dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. ¿Qué es labrarlo? Abrir surcos en la tierra y hacer todo el proceso de meter la semilla para asegurarse que este proceso se perpetúe. Entonces, la clave es la semilla. Si se acabara la semilla, se acabaría el sustento del hombre, se interrumpiría el proceso que Dios diseñó para proveer al hombre. Y aquí voy a meterme en un aspecto mundial y actual. Uno a veces va al supermercado y uno feliz, o donde venden las frutas, y uno feliz, y uno que dice, a uno le dicen, aquí tengo, así me dice la señora de las frutas, caserito, vea, tengo la uva normal, la moradita redondita, a $2 la libra, pero tengo esta verde y tengo esta uva negra, larga, ya no redondita, sino larga, que parece un dedo, a $3 o a 2.50. Vecinita, ¿y por qué? ¿Ves? Y porque esta no tiene pepas, no tiene semilla. Entonces usted se la puede comer más fácilmente. Y es cierto, uno a veces prefiere esa fruta sin semilla. A veces se compra la papaya, por ejemplo, y la abres y tiene 3 o 4 semillitas, mientras que hay otra que tiene como 500 o 600. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día existe a nivel mundial una empresa llamada Monsanto, que es
la mundial, que abarca todas las otras, pero esta empresa Monsanto tiene un propósito y es ir produciendo cada vez más frutos que no tengan semilla, porque ellos quieren tener la autonomía, por decirlo de alguna manera, de toda la semilla a nivel mundial, generando o creando frutos sin semilla. Ellos están asegurando que nosotros no tengamos cómo sembrar y tengamos que comprar la semilla a ellos. Esto a largo plazo va a generar pues una escasez de alimentos. Y de hecho, si usted lo ve, casi que nadie coge la semilla de la fruta que compra por allí a la caserita para sembrar. No, siempre dicen, no, yo voy a comprar semilla escogida, de buen, eh, que dé frutos buenos. Entonces hay que comprar la semilla. Pues bien, a nivel mundial hay un plan para esto, para apoderarse de la semilla. Por eso muchas frutas hoy vienen sin semilla. Entonces, la semilla es la clave que hará perdurar el sustento del ser humano. Hola, hijo. Entonces, vamos a ver el siguiente punto. Deben un segundito. Perdón, familia, la interrupción es que apareció mi hijo por acá, pero esto aquí está muy frío. Muy bien, familia. Entonces, mire, la semilla es la clave y sería la clave en este proceso que Dios definió desde Génesis capítulo 1. Vamos a otro punto. En el versículo 12, alguien que pueda volver a leer el versículo 12. Bueno, mire, yo lo leo. Dice, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Aquí hay otro aspecto, familia, que debemos considerar. En el versículo 11, Dios da la orden. En el versículo 12, la orden se cumple. La tierra produce la hierba verde que da semilla y el árbol de fruta que da fruta, cuya semilla está en él, según su género. No hay tal cosa como que Dios da la orden y la tierra no obedece. Dios da la orden y nadie le obedece. No, cuando Dios da la orden, todo se somete. Es más, cuando Jesús da la orden, todo se somete, todo le obedece. Jesús dijo por allá en Mateo 28, 18: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, decía Jesús. Y nos dice por allá en Efesios 2, tal vez 2:10, creo. Se le dio un nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se dobla. Es decir, que a Jesús todo lo creado le debe obedecer. Así que si Dios da la orden que Santiago Puruncajas
reciba una gran cosecha, cuando siembra, eso tendrá que cumplirse. Si Dios da la orden que Rocío Álvarez reciba una gran cosecha, entonces así será. Y así puedo poner el nombre de cada uno, de Anita Payo, de Anita Ocaña, de Emma, de Carol, de Rocío Padilla, cada uno. Pero cuando Dios da la orden, las cosas suceden. El año anterior nos pasó algo, un testimonio, y recuerdo que Dios nos dijo unos días antes, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese día empecé a creer que el milagro era posible. Y tal vez unos 6 días después, justo mientras yo estaba como presentador en el evento de cumpleaños de Jesús, mientras yo estaba ahí haciendo las cosas de Dios, Dios estaba trabajando y el milagro ocurrió. Me llegó un mensaje confirmando que el milagro había ocurrido. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado la orden. El día que Dios me dijo a mí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, seguramente en ese momento, en ese día, Dios había dado la orden para que el milagro sucediera. Y es lo que pasa aquí. Dios da la orden en el versículo 11 y la orden se cumple en el versículo 12. Muy bien. Bueno, otro punto que me salté, la semilla es la que asegura la continuidad de la provisión, del sustento, ¿no? Dios crea al hombre y decide cómo sustentarlo a través de la siembra y de que coseche y de que coma y que siembre la semilla. Pero ¿qué pasa si el hombre se le ocurre, como les decía, aquí está el fruto y aquí está la semilla, comerse el fruto y comerse la semilla, o comerse el fruto y botar la semilla y no sembrar toda la semilla que tenga? ¿Sabe qué va a ocurrir? Se interrumpe el proceso, se interrumpe. Entonces, ese proceso natural de provisión que Dios creó se verá interrumpido porque me comí la semilla. Entonces ahora ya no habrá nada para producir, para que nazca un árbol de fruto y semilla y todo esto. Pero sigamos al versículo 12. Ya te los había dicho, pero es solo una observación este otro punto. En el 12 dice que la hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árbol de fruto que da fruto según su género. Utiliza dos términos distintos, para la semilla, para la hierba, según su naturaleza, para el árbol, según su género. Solo es un punto para tener en cuenta. Pero al final del versículo, la última frase, y vio Dios que era bueno. ¿Qué vio Dios? Esto, esto que acaba de establecer. Este proceso para el sustento de sus hijos es bueno. Dios lo analizó, se dio cuenta que es bueno, que así está bien, que está perfecto. Entonces, Dios lo mira y lo aprueba, algo que él mismo pues ha diseñado. Ahora vamos a mirar Génesis 2 del 4 al 5. Alguien que no haya leído, que quiera ayudarme a leer Génesis 2 del 4 al 5.
Yo le ayudo, líder. Anita Paya. Dice, del 4 al 5 dice la palabra del Señor, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Amén. Amén. Muy bien, Anita. Ojo familia con esto. Préstele mucha atención. Porque es que aquí dice que Dios hizo, ¿no? Estoy en el versículo 5 y toda planta antes que fuese en la tierra. ¿Cómo se puede entender esto? Es que Dios hizo toda planta antes que fuese en la tierra. ¿Mm? ¿Cómo será? Y aquí volvemos a lo que le dije al inicio. Este es solo el proceso de la creación, todavía no está la formación. Dios está estableciendo los principios, están dándose las cosas en el plano espiritual. Más adelante es cuando va a brotar y se va a ver materializado. Pero aquí hay dos aspectos importantes. El versículo 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Ya les expliqué eso. Pero hay dos aspectos aquí que deben darse. Ya el principio espiritual está y seguramente ya está puesto en nuestros corazones, pero se necesitan dos cosas para que esto brote. Y miren, lo explica el Señor aquí. Porque Jehová Dios, y viene el primero, aún no había hecho llover sobre la tierra. Yo tengo el principio, lo tengo en mi corazón, pero necesito que venga la lluvia de Dios, que venga la bendición de Dios. Dios no había hecho llover sobre la tierra, por eso no nacía. Y segundo, dice, ni había hombre para que la labrase, para que labrase la tierra. Dos cosas importantes. De nada valdría el principio si no habría un ser humano dispuesto a labrar la tierra y si no había lluvia. Tal vez el ser, mire que lo uno no puede convivir sin lo otro. Tal vez el ser humano podía hacer los surcos, meter la semilla, pero si no llovía, no pasaba nada. Entonces, para que una siembra produzca, debe haber un trabajo conjunto entre Dios que envía su lluvia y el ser humano que prepara todo, la tierra. Cuando estas dos cosas se unen, la siembra brota, el milagro se da, hay bendición, hay producción. Y esto muchos de nosotros que estamos familiarizados con esto de sembrar, para muchos de nosotros es clave, es Dios que manda su bendición para que nosotros, estando listos, lo podamos hacer. Pero muy bien, entonces, si no llueve, difícilmente la tierra que yo labre va a dar fruto. Finalmente, familia, mire lo que dice Génesis 2:8. Y hoy nos vamos a detener hasta ahí. Génesis 2:8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Plantó un huerto. Y ese huerto que tenía, ya recordemos que en el 16 lo dice, ese huerto tenía toda clase de árboles frutales, tenía el árbol de la vida y tenía el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Es decir, Dios planta un espacio especial para poner al hombre. Entonces notamos aquí que todo esto tiene un propósito: bendecir al hombre. Todo esto Dios lo hace con el propósito de bendecir, de sustentar al hombre, al ser humano, a su creación, a sus hijos. Entonces, el propósito por el cual Dios crea este proceso de sembrar, cosechar, comer, sembrar otra vez, es con la finalidad de bendecir al hombre, de proveer al hombre de lo que necesita para vivir, para sustentarse. Eso es lo que nos muestra aquí. Ahora, eh, solo como un detalle pequeño nomás, tres tipos de árboles, ¿no? Árboles frutales, árbol de la vida y árbol de la ciencia. De uno de esos no podían comer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Del árbol de la vida podían comer, de hecho, para vida eterna. Eso lo dice el Señor cuando decide echar al hombre de allí del Edén porque pecó. Dice, hay que echarlo porque no sea que extienda su mano y agarre del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que antes, en el inicio, la idea es que el hombre viva para siempre. Pero a raíz de lo de Adán y Eva, eso se pierde, eso se desdibuja. Familia, así nace este principio. Entonces, mientras exista el ser humano, este principio se va a mantener. Este principio, esta ley, esto va a seguir. De hecho, ustedes saben que Dios en Génesis 6, 7, Dios destruye toda la humanidad hasta ese momento con el diluvio, pero una vez se restablecen las cosas, Dios vuelve a reafirmar este principio. Es decir, a la gente nueva que nace de Noé, le reafirma este principio. Vamos a Génesis 8:22 para que ustedes también lo tengan allí pendiente o lo anoten. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. O en su versión puede decir, no cesarán la siembra y la cosecha. No cesarán hasta que o mientras que la tierra permanezca. Es decir, ¿por qué mientras la tierra permanezca? Porque es que mientras la tierra permanezca, habrá seres humanos que necesitan del sustento de Dios. Cuando ya no haya tierra y ya todos estemos allá con el Señor, ya no necesitamos esto, porque estamos con Él. Ya no necesitamos el sustento de la tierra. Estaremos con Él allá. Y la Biblia nos enseña que Él allá será nuestro sol, no necesitaremos luz, Él será nuestro sustento. Nuestro pueblo, nuestro cuerpo será glorioso. Pero ojo, esto que dice entonces, que esta estrategia, o lo vuelve a mostrar, esta estrategia es para sustentar al hombre. Hasta que haya tierra. Mientras exista la tierra, existirá este principio porque habrá hombres a los cuales Dios debe sustentar, mujeres, niños. Esto fue lo que hizo Dios. Esto fue lo que estableció Dios. Voy a abrir un paréntesis aquí. Y no se da cuenta, se ha dado cuenta más bien, que el enemigo justo quiere destruir esto. Justo lo quiere destruir.
Y hay estrategias de todo tipo para acabar con eso. Estrategias políticas, cosas como el TLC, Tratado de Libre Comercio, y entonces vienen los estadounidenses que siembran, pero millones de o no sé cuántas hectáreas de maíz, por ejemplo. Entonces venden a un precio más bajo y se lo venden a Colombia, Ecuador, más bajo. Y Colombia y Ecuador, como ven, y otros países, como ven que es más económico, se lo compran a Estados Unidos, pero el pobre campesino colombiano o ecuatoriano que sembraba sus 100 plantitas de maicito, de choclito, mm, ya nadie le compra porque llegó uno mejor de Estados Unidos, grano más grueso, más gordo, más no sé qué. Y eso va a ir sucediendo, va a ir sucediendo hasta acabar eso, hasta que eso quede en manos de algunos nomás. Pero familia es el proceso. Entiéndase en el aspecto físico, sembrar allí en la tierra y hacer todo este proceso, pero también en lo espiritual. Lo que sembremos cosecharemos. La próxima semana es lo que vamos a mirar. Pero hoy ya Dios nos dio una clave. Es según su género. Se cosechará según lo que, el género de lo que se haya sembrado. Pero recuerden, esta ley no va a ser abolida, no va a ser quitada, no va a ser destruida, seguirá funcionando independiente de cuánto tiempo pase, independiente del lugar donde estemos. Vamos a orar, familia, para terminar este tiempo. Y esta sí la voy a dejar grabada, esta oración. Te doy gracias hoy, Señor, por enseñarnos, por instruirnos, por guiarnos. Gracias por traer tu palabra y enseñarnos el origen de este principio, de esta ley. Señor, que sea también para nosotros una manera de vivir. Sembrar en oración para cosechar milagros. Sembrar dedicación en la vida de otros para cosechar vidas restauradas. Sembrar tiempos en la familia para cosechar una familia de éxito. Hijos que honren a sus padres. Señor, permítenos aplicar este principio de la siembra y de la cosecha en todos los aspectos de nuestra vida. Sembrar cuidado para cosechar una salud permanente. Permítenos vivirlo, no solo oírlo, no solo entenderlo, sino también ponerlo por obra, vivirlo en cada aspecto de nuestra vida. Susténtanos siempre, Señor, porque creemos que todas las cosas obedecen a tu palabra y a tu voluntad. Que lo que tú ordenas se hace, se cumple. Aquel hombre leproso dijo, si quieres puedes sanarme. Y tú le contestaste, Jesús, quiero, sé limpio. Eso mismo queremos que digas con nosotros, que a toda nuestra necesidad o nuestras necesidades, tú digas, yo quiero y suplas esas necesidades, Señor. Necesidad de paz o necesidad de amor
o de sustento físico, necesidad económica o necesidad de salud. Que tú digas, sí quiero, sé sano, sí quiero, sé sustentado, sí quiero, recibe paz. Señor, tú eres nuestra única esperanza. Yo no tengo un plan B, yo no tengo otra esperanza. Mi única esperanza eres tú para todo en mi vida. Tú eres mi esperanza de salud, de vida, de alimento, de sustento, de paz, de gozo. Tú eres mi única esperanza, Señor. Solo tú, dependo solo de ti. Y en ese aspecto soy débil, Señor. Yo no tengo otra esperanza, solo a ti. Así que si tú me fallaras, mi vida se perdería, pero mi confianza está puesta al saber que tú no fallas, que tú no nos faltas, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, gracias por enseñarnos cada vez tu palabra. Grábala en nuestro corazón y permítenos vivirla cada día. Amén. Amén.